Un avión despega del aeropuerto de Chicago en un día despejado de primavera. Cuando las ruedas se separan del asfalto de la pista, pierde potencia en uno de los motores. De repente, se escora a la izquierda. Segundos después, el avión se estrella contra el suelo y se desintegra arrasando un aparcamiento de caravanas. Mueren 273 personas. Ahora un equipo de investigadores tiene que averiguar qué falló exactamente en el accidente aéreo más catastrófico de Estados Unidos. Lo descubierto revelará carencias fatales en la industria aeronáutica norteamericana y cambiará el sector para siempre. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. Este hombre acaba de presenciar un accidente aéreo. A bordo iba la mujer a la que amaba. Vuelo 191 de Chicago. Norteamérica. Illinois. Chicago. 25 de mayo de 1979. Mediodía. Es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos y su aeropuerto el más transitado del mundo. En el Aeropuerto Internacional de Chicago O'Hare despega o aterriza un avión cada minuto en más de 2.000 vuelos diarios. Tiene uno de los espacios aéreos más congestionados del mundo. Un DC-10 de American Airlines procedente de Phoenix, Arizona, efectúa su aproximación final a O'Hare. A su mando se encuentra el capitán Walter Lux, de 53 años. Walter lleva 23 años trabajando en American Airlines y ha realizado más de 22.000 horas de vuelo. Bienvenidos a Chicago, señoras y señores. Gracias por volar con American Airlines. 13 horas 30 minutos. Walter se prepara para acabar su turno cuando otro piloto se le acerca. Su compañero tiene que asistir a una reunión familiar y le pide a Walter que le cambie el turno y pilote el vuelo 191 con destino a Los Ángeles esa misma tarde. Walter tiene que pensarlo. Es el viernes previo al puente del Día en Memoria de los Caídos y tiene ganas de disfrutar del largo fin de semana. Vive en Phoenix. Pero este viernes tenía pensado quedarse en Chicago con su hijo Michael en la casa de vacaciones que tienen en las afueras. Es una casa pequeña, pero muy bonita, entre dos lagos, que mi padre compró en 1959. Casi siempre estamos en el agua navegando, pescando. La petición le exige cambiar de planes, pero sabe que en un futuro podrá pedir a su compañero que le devuelva el favor. Pues a volar otra vez. Vamos allá. No tiene tiempo de avisar a su hijo sobre el cambio, así que tendrá que llamarle desde Los Ángeles. Los pasajeros del vuelo 191 ya están facturando. Deborah Ann Malusi y Dorin Malik, de 21 años, parten rumbo a unas vacaciones soñadas en Hawái. El novio de Deborah, Ray DeVito, acude a despedirlas. Adiós, hasta pronto. Yo pensé que era un gran día y que era una maravilla poder subirse a un avión y volar a Hawái. Tenían que hacer escala en Los Ángeles y yo estaba tan ilusionado como ellas. Son las 2 de la tarde. El capitán Luke se reúne con su copiloto, el capitán James Dillard, otro piloto experimentado. Ambos comandarán el DC-10 hasta Los Ángeles. McDonnell Douglas lanzó el DC-10 a principios de los años 70 como avión ancho y de largo recorrido para rivalizar con el 747 de Boeing. Tanto McDonnell Douglas como American Airlines confían en que el DC-10 garantizará su futuro en una época turbulenta para la aviación estadounidense. Justo el año anterior, 1978, la industria fue liberalizada y las líneas aéreas establecidas como American Airlines se enfrentan a una competencia voraz en la captación de pasajeros. Pero el DC-10 es un avión con un historial problemático. Desde 1971 ha habido 3 accidentes fatales en los que han fallecido 349 personas.
El peor sucedió en 1974 en París, cuando un DC-10 de las líneas aéreas turcas se estrelló nada más despegar. Una puerta de carga reventó y la consiguiente pérdida de presión resultó catastrófica. Fallecieron 346 personas. Sin embargo, el DC-10 y su vanguardista sistema de control de vuelos son muy populares entre los pilotos, incluso Walter Lux. Pensaba que era un gran avión. Por eso capitaneaba uno de ellos. Creía que era especialmente bueno para el clima de Chicago en febrero o marzo, para las grandes tormentas, cuando muchos otros aviones tenían que desviarse. El vuelo 191 opera a bordo de uno de los DC-10 más viejos en servicio. Ha volado unas 22.000 horas desde 1972. Pero acaba de ser inspeccionado y ha superado todos los controles. 2:30 de la tarde. Deborah y Dorin se acomodan en sus asientos. Las azafatas saben que será un vuelo ajetreado porque es puente y el avión va casi lleno. El cómputo final confirma que todos los pasajeros están a bordo. 2:45. James Dillard, de 49 años, pilotará el avión durante el despegue y el aterrizaje. Es la primera vez que recorre la ruta de Chicago a Los Ángeles, pero no debería ser un problema para un piloto con más de 1000 horas de vuelo a bordo de un DC-10. Son casi las 3 de la tarde. Torre de Chicago. 191 Los Ángeles. Puerta 5. Listos para maniobrar. American 191, proceda a la 32 derecha, después del puente. La torre de control de O'Hare le da permiso para maniobrar hasta la pista 32R. El controlador aéreo Ed Rucker supervisa el avance del vuelo 191. American 191, monitor torre 118,1. Ray DeVito contempla la operación desde la plataforma de observación. Al principio me quedé hipnotizado por la belleza del avión, que tenía un acabado de aluminio resplandeciente. Costaba creer que volaría. 3 de la tarde y 1 minuto. El vuelo 191 espera a que pase un avión que está aterrizando. 32 derecha, en posición y a la espera. 1 minuto después recibe permiso para despegar. Permiso para despegar, 32 derecha sin retraso. American 191 despegando. Siguiendo el procedimiento habitual, Dillard y Lux ponen el motor a plena potencia. Se abren las aletas de las alas para incrementar el empuje hacia arriba. En 50 segundos, las 170 toneladas del DC-10 alcanzan la velocidad de despegue. Pero cuando el copiloto Dillard apunta el morro del avión hacia el cielo, nota que está perdiendo potencia en el motor 1 del ala izquierda. ¡Maldita sea! Ed Rucker lo observa todo desde la torre de control. Necesitamos equipo, ha perdido un motor. El vuelo 191 tiene un problema, pero es demasiado tarde para abortar el despegue. Los pilotos ya no tienen otra salida. El vuelo 191 de American Airlines acaba de despegar del aeropuerto de Chicago. Nada más abandonar el suelo, el motor del ala izquierda se queda sin potencia. El avión se escora a la derecha, pero el copiloto Dillard lo endereza con el timón. Sabe que los DC-10 pueden volar con 2 de sus 3 motores y le han entrenado para superar situaciones semejantes. Para reducir la carga sobre los 2 motores restantes, Dillard sigue las directrices de American Airlines y ralentiza el avión a la velocidad mínima de ascenso, 283 km por hora. La torre de control lleva a cabo todos los preparativos para un aterrizaje de emergencia. American 191, ¿cuándo quieren volver y a qué pista? Los pilotos saben que la emergencia dista de haberse solucionado, pero han conseguido que el avión ascienda, aunque más despacio de lo normal. Justo al lado del aeropuerto hay un aparcamiento de caravanas y las instalaciones de adiestramiento canino de la policía de Chicago. El sargento Ken Burger lleva 17 años entrenando equipos de perros en técnicas de busca y persecución.
En el ejercicio de hoy, Ken interpreta a un fugitivo. Oí que se acercaba un avión, con el motor echando chispas y escupiendo humo. Cada vez estaba más cerca. El vuelo 191 se encuentra súbitamente en peligro en 20 segundos. El avión comienza a escorarse a la izquierda sin previo aviso. Ray DeVito todavía sigue en la terraza de observación y contempla la escena con horror. Había dos bolas de fuego que parecían bombas de una película de la Segunda Guerra Mundial. Se produjeron dos grandes explosiones con llamaradas rojas y entonces empezó a escorarse. En pocos segundos, el avión se inclina dramáticamente hacia la izquierda. Ken Berger y sus compañeros observan el avión en apuros. Salí de entre los árboles y vi correr a los demás agentes de la unidad de adiestramiento. El DC-10 se encamina directo al aparcamiento de caravanas donde viven cientos de personas. DeVito corre por el aeropuerto presa del pánico. Los pilotos Lux y Dillard luchan por nivelar la aeronave. El morro del avión apunta bajo el horizonte. El controlador de tráfico aéreo Ed Rooker no puede hacer otra cosa que contemplar impotente la tragedia. El vuelo 191 se estrella contra el suelo justo antes del aparcamiento de caravanas. Produjo una bola de fuego de 30 metros de altura y un humo negro y espeso. Se podía sentir el calor. A 5 kilómetros de distancia en la terminal del aeropuerto, Ray DeVito es consciente de la tragedia. Mientras corría por las escaleras oí la explosión y noté que el suelo temblaba ligeramente a consecuencia del impacto. Los restos del impacto se estrellan contra el aparcamiento de caravanas. Cuando sale de la terminal, DeVito se da cuenta de la magnitud del accidente. Corrí a la calle desde la terminal y entonces vi la enorme nube de humo. Berger y sus compañeros se ven envueltos en una nube negra de espeso humo. Había mucho fuego en el suelo y un olor acre a combustible ardiendo y carne quemada. DeVito logra llegar al asfalto del aeropuerto y corre hacia el lugar del siniestro a lo largo de una pista en servicio. Mientras corría, rezaba para que el avión se hubiera salvado y mi novia estuviera a salvo, para que el accidente no fuera tan grave como parecía. ¿Podría haber sobrevivido Deborah o cualquier pasajero a semejante accidente? El vuelo 191 de American Airlines se estrella justo 31 segundos después de despegar del Aeropuerto Internacional de Chicago O'Hare, con 271 personas a bordo. Ray DeVito corre hacia los restos del avión para averiguar si su novia se encuentra entre los supervivientes. 3:15 de la tarde. Los primeros bomberos llegan justo 11 minutos después del accidente. Entre ellos se encuentra el enfermero John Hibby. El cielo se quedó cubierto y lo que recuerdo más vívidamente es el silencio sepulcral que reinaba. No se oía ni un solo ruido. Mientras los servicios de emergencia buscan supervivientes, llegan los equipos de noticias locales. Ray DeVito ha recorrido 5 kilómetros hasta llegar al lugar del desastre. Cuando llegué, vi restos del avión esparcidos por todas partes. Creí que no había llegado porque no encontré suficientes restos reconocibles. Entonces, los servicios de rescate se dan cuenta de que su labor no tiene sentido. John Hibby y su equipo se enfrentan al horror de la escena.
Había restos de... No nos dimos cuenta de lo que eran hasta que nos acercamos más. Eran restos humanos empapados de combustible ardiendo. Los restos retorcidos y calcinados del vuelo 191 yacen esparcidos en un radio de cientos de metros. Los hierros han caído sobre el aparcamiento de caravanas y han destrozado 5 casas. 2 personas más han muerto. Hasta los profesionales más curtidos se sienten sobrecogidos por la escena. Es algo que no se puede olvidar. La impotencia de no poder ayudar a nadie. Te quedas mirando sin poder creer que haya ocurrido todo eso en unos segundos. La noticia de la tragedia recorre la nación. El avión se vino abajo y se estrelló contra el suelo. Las chispas prendieron el combustible y la zona se cubrió entera de llamas. En Phoenix, Arizona, la noticia sobresalta a Michael Lux, hijo del piloto Walter Lux. Cuando escucha que el vuelo despegó de Chicago, respira aliviado. Sabe que no ha podido ser su padre. Sabía que mi padre volaba de Phoenix a Chicago y que se quedaba allí. Así que le agradecí a Dios que no fuera él. En el lugar del siniestro, Ray DeVito acaba asumiendo lo inevitable. Su novia, Deborah, está muerta. Me sentí completamente desesperanzado. No podía ayudar a nadie. Estaba donde deberían estar todos, pero no quedaba nadie a quien ayudar. Y luego, poco a poco, fui aceptando el hecho de que nadie había sobrevivido al accidente. Pero en cuanto Michael Lux llega a su casa de Phoenix, se le cae el mundo encima. Entré y vi a uno de mis mejores amigos con una cara que nunca le había visto. Me quedé sorprendido. Entonces vi que la casa estaba llena de gente. Pregunté por mi madre y qué estaba pasando. Y en una habitación había una televisión y oí decir que mi padre era el capitán. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te encomendamos a tus fieles que han caído aquí en este horrible accidente. El accidente aéreo del vuelo 191 de American Airlines es el peor de la historia de Estados Unidos. En total fallecieron 273 personas. ¿Pero qué causó que los pilotos perdieran el control de su avión DC-10 tan deprisa? Ahora profundizaremos en la investigación oficial y revelaremos la calamitosa cadena de sucesos que condujo al accidente del vuelo 191. 11 minutos después del desastre, el NTSB o Consejo Nacional para la Seguridad en el Transporte recibe una llamada. Una hora después, un equipo de 11 expertos va camino de Chicago. El papel de este hombre, Michael Marks, será clave para la investigación. En 1979, Marks era el máximo experto en metales del NTSB. Y será él quien desvele el misterio de por qué el vuelo 191 cayó del cielo 30 segundos después de despegar. Nadie se había imaginado que podría pasarle eso a un avión. Fue un golpe muy duro para mí y para todo el mundo que pasara algo así. Marks sabe que el equipo tiene que obtener resultados rápido. Pero es una labor ímproba. Los restos están esparcidos a lo largo de 1 kilómetro cuadrado, y el horrible accidente lo somete al escrutinio de los medios de comunicación internacionales. Los expertos saben que es el 4º accidente fatal de un DC-10 desde el año 1971. Incluido el vuelo 191, 622 personas han muerto en accidentes de DC-10. Pero un accidente aéreo tiene muchas causas potenciales. Un fallo eléctrico, un error de diseño, una explosión o una equivocación del piloto. La prioridad del equipo es encontrar las cajas negras que registran los datos de vuelo. La información que contienen es tan vital que están revestidas de un blindaje especial.
Las cajas negras pueden resistir unos impactos tremendos, además del fuego, antes de dañarse del todo. ¿Pero se habrán salvado las cajas negras de un impacto de esta magnitud? Hasta que las encuentre, el equipo tiene que empezar por el principio. Las condiciones meteorológicas eran perfectas para volar y la torre de control informa que no se produjeron interferencias de otros aviones o de bandadas de aves. Pero enseguida queda clara una cosa. Ya que a mitad de pista se encuentran los restos del motor 1. Tuvo que soltarse del ala durante el despegue. La pregunta es, ¿por qué? Los investigadores esperan encontrar la respuesta entre los restos diseminados a lo largo de cientos de metros. A veces se encuentran piezas muy pequeñas que te dan una buena pista sobre la causa de lo que pasó. Las llamamos pepitas de oro. Resulta vital averiguar lo antes posible por qué se desprendió el motor. Si el DC-10 tiene un defecto de diseño, las repercusiones para la industria aeronáutica serían enormes. Existen casi 300 DC-10 que transportan 150.000 pasajeros a diario por todo el mundo. ¿Corren todos peligro? La pregunta más urgente que debe responderse es si la pérdida del motor causó el accidente por sí sola o fue parte de una secuencia catastrófica de sucesos. Los expertos confían en encontrar la solución en las cajas negras, pero lo frustrante es que no logran encontrarlas. Y el equipo lucha por identificar algo significativo entre los restos. Mientras continúa la búsqueda, se recurre a los testigos oculares y tienen un golpe de suerte, ya que descubren una pista importante. Un fotógrafo aficionado captó los últimos momentos del avión. Las fotos muestran una estela de humo o vapor que sale del ala izquierda. ¿Hubo un incendio a bordo? Las pruebas de un testigo clave apuntan a una explosión. Me llamo Edward Rucker. El controlador aéreo Ed Rucker es uno de los primeros entrevistados. Observé un destello en el ala izquierda y le dije a mi supervisor que podía ser una explosión. ¿Pudo ser la causa del accidente un sabotaje o un atentado terrorista? El avión terminó de despegar y entonces... A medida que los investigadores recaban más testimonios, queda claro que no se trató de una bomba. Las declaraciones de más de 60 testigos coinciden en lo mismo. Durante el despegue, observaron que el motor 1 se deslizaba hacia adelante y se daba la vuelta por encima del ala. Es una revelación impactante que apunta a un fallo estructural. Si es cierta, podría afectar potencialmente a cualquier DC-10 en servicio. Sería entonces la peor pesadilla de la industria de la aviación. Un equipo de especialistas del NTSB está investigando el peor accidente aéreo de la historia de Estados Unidos. Saben que el vuelo 191 perdió un motor al despegar. Pero la pérdida de uno de los 3 motores de un DC-10 no debería bastar para derribarlo. Sin embargo, el avión se estrelló 31 segundos después. Han muerto 273 personas. El público está horrorizado y los medios de comunicación exigen respuestas. A pesar de la investigación del NTSB, el jefe de la operación, Buddy Driver, se ve obligado a admitir que aún se hallan lejos de encontrar una explicación. Me gustaría aprovechar la ocasión para solicitarle su ayuda. Necesitamos que colaboren en la captación de cualquier tipo de fotografías que se hayan sacado del avión volando. El equipo centra la investigación en por qué se desprendió el motor. El dedo de la sospecha señala directamente a la estructura que sujeta el motor al ala.
El DC-10 tiene 3 motores que pesan más de 5 toneladas cada uno. Uno está colocado en la cola y los otros 2 en las alas conectados por un mástil. El mástil va sujeto al ala en 3 puntos, 2 delante y 1 detrás. Tiene docenas de piezas y todas ellas podrían haberse roto en el impacto final. El objetivo del equipo es recuperar todas las piezas de la estructura que sujetaba el motor 1 al ala izquierda y para ello peinan el campo de escombros. Con ayuda de la policía local se trasladan los restos a un hangar del aeropuerto de O'Hare, donde los expertos reconstruyen laboriosamente las piezas y examinan minuciosamente cada fragmento. Cada pieza les plantea la cuestión de si resultó dañada en el accidente o ya era defectuosa antes. Entonces se produce el avance que todos esperaban. Un policía encuentra las 2 cajas negras. Hey guys. Pero la grabadora digital de datos de vuelo está muy estropeada. Es la que registra la situación de todos los instrumentos del avión antes del accidente. Se pueden haber perdido datos técnicos cruciales. La segunda caja negra, la grabadora de voz de la cabina, registra lo que dicen los pilotos en los momentos críticos finales. Está en mejor estado y parece más prometedora. Ambas cajas son enviadas de inmediato para su análisis a la central del NTSB en Washington. El equipo examina la grabadora de voz de la cabina y escucha el diálogo entre los pilotos y el controlador aéreo. La conversación es rutinaria hasta un segundo antes de despegar, cuando de repente el copiloto Dillard pronuncia una única palabra. Maldición. Entonces la cinta se queda muda. Después el equipo inspecciona la grabadora de datos de vuelo. El revestimiento blindado sobrevivió al accidente. Pero la cinta digital de su interior está gravemente dañada. Los técnicos la reconstruyen y se las arreglan para recuperar casi todos los datos. Solo se pierden unos segundos. La grabadora de datos continuó funcionando hasta el momento final previo al impacto. Los datos revelan una situación inquietante. A pesar de la pérdida del motor del ala izquierda, el copiloto Dillard logró estabilizar el avión. Siguió el procedimiento establecido y redujo la velocidad. Pero por alguna extraña razón, el avión comenzó a escorarse a la izquierda. Los expertos se centran en localizar los datos de la grabadora sobre las aletas del ala izquierda que permiten al piloto controlar la aeronave. Pero esos datos cruciales no aparecen. Aunque la grabadora de datos de vuelo continuó funcionando, dejó de registrar esa clase de datos justo en el mismo instante en el que se cortó la grabación de voz de la cabina. ¿Por qué? Han pasado 48 horas desde el accidente de Chicago. El equipo que investiga el caso efectúa un hallazgo importante tras examinar minuciosamente el mástil que sujeta el motor al ala y descubre lo que cree que pudo ser la causa del desprendimiento del motor. Un tornillo roto. Es el gran avance que tanto se esperaba y se convoca rápidamente una rueda de prensa. Michael Marks, el experto en metales del NTSB, vuela a Chicago, pero se pierde el principio de la rueda de prensa. Llega justo cuando su jefe, el presidente adjunto Buddy Driver, efectúa una declaración. La investigación ha revelado la existencia de una fractura por desgaste. Mientras Driver habla con la prensa, un compañero le pasa a Marks el tornillo roto. Yo pregunté por qué era tan importante ese tornillo, porque no veía nada que tuviera que ver con una fractura. Driver anuncia al mundo que este simple tornillo de 7,5 centímetros parece ser el responsable de la pérdida del motor del 191. El tornillo que tengo en la mano es el que se soltó del avión. Tiene una fractura por desgaste y
Por consiguiente, Marx le escucha con creciente ansiedad. Su experiencia le dice que el tornillo se dañó durante el impacto, no con anterioridad. La fractura no muestra síntomas de desgaste. Se ha partido limpiamente. Los años que lleva analizando metales defectuosos le revelan que el NTSB está cometiendo un gran error ante la prensa de todo el mundo. Me pareció poco afortunado que realizasen declaraciones tan pronto. hemos encontrado el tornillo que sujeta el motor y su fractura demuestra que fue el causante del desprendimiento del mismo. Marx sabe que no se puede culpar al tornillo del desprendimiento. Me parecía más bien consecuencia del accidente que su causa. Pero no todos sus compañeros comparten su opinión. Algunos siguen creyendo que la causa es el tornillo. Marx sigue su instinto y comienza a revisar los restos del vuelo 191 por su cuenta. Pronto descubre otra pieza clave del mástil, la pestaña. Una inspección más a fondo revela que está dañada. Y los daños parecen anteriores al accidente. Había algo misterioso que no entendía. Pero sabía que algo estaba mal y que había que investigarlo más a fondo. ¿Podría explicar la pestaña dañada por qué se desprendió el motor? Marx y su equipo deciden investigar el historial de inspecciones del avión. Y descubren que American Airlines lo revisó solo 8 semanas antes del accidente. Cuando le pasa algo a un avión que ha sido sometido a una inspección de mantenimiento, hay que revisar lo que le hicieron en esa operación. El jefe de ingeniería del NTSB, Bud Leinor, visita las instalaciones de mantenimiento de American Airlines en Tulsa, Oklahoma, y descubre serias irregularidades en la forma en que desempeñan su trabajo. Además del mantenimiento rutinario, American Airlines sustituye las piezas que sujetan los mástiles a las alas. Para completar la sustitución hay que desmontar el motor y el mástil del ala. El fabricante de los aviones, McDonnell Douglas, recomienda que se desmonte el motor antes que el mástil. Pero los ingenieros de American Airlines han ideado un atajo y retiran el motor y el mástil como si fueran una única unidad, sirviéndose de una simple carretilla elevadora. Es un procedimiento que les ahorra 200 horas de mano de obra y miles de dólares en cada uno de los 40 DC-10 que tiene la línea aérea. Por supuesto, a las líneas aéreas les interesa hacerlo de la forma más rápida y barata posible. Arriar 6 toneladas de metal es un proceso delicado. Si la carretilla elevadora está mal situada, el motor actúa como una sierra y desgasta los enganches del mástil. El operario de la carretilla elevadora se guía por voces y gestos. Su posición tiene que ser perfecta, porque la operación puede causar muchos daños potenciales. Pero Bud Leinor descubre que los ejecutivos de Tulsa no son conscientes de este posible riesgo. Nos sorprendió mucho que nadie se hubiera fijado antes en la posibilidad de que esa operación causara daños catastróficos. El equipo también descubre que el mantenimiento del DC-10 del vuelo 191 no se efectuó con suavidad. Los técnicos comenzaron a desconectar el motor y el mástil del ala, pero cambiaron de turno en el momento más crucial. Y durante el cambio de turno, el motor y el mástil quedaron apoyados sobre la carretilla elevadora.
Cuando se reinició la operación, el mástil se había atascado contra la montura del ala y la carretilla no estaba distribuyendo el peso homogéneamente y tuvo que ser reposicionada para desmontar la estructura. Bud Leinor llama a Michael Marks al NTSB con las noticias. Fue como si se me encendiera una bombilla. Me di cuenta de todo y le dije a Bud que no solo había averiguado la causa, sino que podía demostrarlo. La pestaña está en una mampara atornillada a una argolla. Cuando se quita el tornillo para desmontar el mástil, la pestaña puede deslizarse contra la argolla. Marks examina de nuevo la pestaña y no solo está agrietada, sino que también está doblada de forma que encaja exactamente con la curvatura de la argolla. Como la pestaña solo entra en contacto con la argolla cuando se desmonta el mástil, la grieta tuvo que producirse durante la retirada del motor y el mástil para su mantenimiento. Marks sabe por fin por qué se desprendió el motor y además ha descubierto las carencias del proceso de mantenimiento de los DC-10 de American Airlines. Pero Marks sabe que los DC-10 pueden volar con solo 2 de sus 3 motores. Los aviones no chocan por perder un motor. Ha habido casos de aviones que lo perdían y seguían volando y aterrizaban sin herir a nadie. Tuvo que haber otros motivos que provocasen este accidente. La atención se centra entonces en los pilotos. ¿Pudo ser el error humano la causa del accidente del vuelo 191? De vuelta a Chicago, el NTSB está efectuando avances. Encuentran una pieza de 1 metro del ala izquierda en la pista donde se cayó el motor. La pieza se ha desprendido del resto del ala y constituye una pista significativa. Es la parte del ala en la que se encuentran los sistemas hidráulicos que controlan las aletas, que son vitales para despegar. Los investigadores comienzan a entender lo que ocurrió. El mástil del motor se rompió por la pestaña debilitada, se giró por delante y por encima del ala y la dañó, provocando el desprendimiento de 1 metro de frontal de ala que contenía los controles hidráulicos. Es una información crucial. Al despegar, las aletas frontales del ala se extienden para incrementar el empuje hacia arriba, y sin sistema hidráulico que los mantuviera en su sitio, la presión del viento provocó que se volvieran a cerrar, lo que redujo el empuje hacia arriba en el ala izquierda y causó que el avión se escorase hacia ese lado. El equipo ha efectuado un gran descubrimiento, pero el diseño del DC-10 incluye un sistema hidráulico de reserva y aunque también estaba dañado, conservaba suficiente fluido para volver a extender las aletas. Y lo que es más, el instrumental de la cabina tuvo que avisar a los pilotos de que las aletas se habían cerrado. ¿Por qué Dillard no los volvió a abrir? El equipo se da cuenta de que la clave está en el abrupto final de la grabación de voz de la cabina. El circuito eléctrico que opera tanto la grabadora como el sistema de alerta de las aletas funciona con la energía del motor del ala izquierda. Y cuando el motor se desprende del avión, ambos se quedan sin funcionar, y Dillard no tiene forma de saber que las aletas están desactivadas. Pero aún así, debería haber sido capaz de pilotar el avión. Dillard siguió volando después de que se cayera el motor y se estropeasen los alerones. ¿Se desvió Dillard del procedimiento de emergencia? La grabadora de datos de vuelo muestra que redujo la velocidad a 283 km/h tal y como estaba previsto. Es la velocidad mínima de ascenso. Dillard cumplió con todos los requisitos y aún así se estrelló. Marks y su equipo comienzan a cuestionarse si el procedimiento de emergencia está equivocado. Como parte de su desarrollo, los pilotos ponen a prueba rigurosamente el manejo del avión en todas las situaciones posibles. Pero los investigadores descubren que con el DC-10 nunca se ha sometido a prueba una situación en la que se desprendan el motor y el mástil y las aletas se retraigan.
El equipo calcula el efecto exacto que eso tendría sobre la aerodinámica y recrea el vuelo 191 en un simulador. Se simulan 70 despegues con el mismo desprendimiento catastrófico de motor y retracción de las aletas. 13 pilotos intentan corregir los fallos siguiendo el procedimiento de emergencia. Y ninguno logra salvar el avión. Es una revelación escalofriante. El manual de entrenamiento está equivocado. Los investigadores concluyen que reducir la velocidad cuando se retraen las aletas es lo peor que puede hacer un piloto. Garantiza que el avión se cale en pleno vuelo. Y eso fue exactamente lo que le pasó al vuelo 191. El capitán Lux y el copiloto Dillard no tuvieron la culpa. La noticia supone un alivio para el hijo del capitán Michael Lux. Fue una forma de redimirle, porque actuó como habría hecho cualquier otro capitán en una situación similar. Pero a pesar de los fallos del procedimiento de emergencia, los investigadores saben que existe un instrumento que todavía podría haber salvado al avión. Los agentes del NTSB están llevando a cabo una minuciosa investigación para averiguar qué derribó al vuelo 191 de American Airlines. Saben que en circunstancias excepcionales, los pilotos provocaron que el avión se calase, pero tienen que resolver un último misterio. Existe una última medida de seguridad que podría haber salvado al malogrado avión. Cuando un DC-10 está a punto de calarse, emite unas señales características. Primero vibra la palanca, después se enciende una luz. Y el piloto se da cuenta de que tiene que incrementar la velocidad de inmediato. Pero en el vuelo 191 esa palanca tampoco funcionaba. Se había quedado también sin energía cuando el sistema hidráulico se desprendió del ala izquierda. Hay un sistema de reserva que reactiva la palanca, pero resulta imposible encenderlo durante el despegue, porque los pilotos llevan abrochado el cinturón de seguridad y no pueden abandonar sus asientos. Este simple interruptor resulta ser el último clavo del ataúd para las 271 personas que viajaban a bordo. Ahora recapitularemos los acontecimientos de aquel día fatídico y basándonos en las pruebas descubiertas durante la investigación, desvelaremos por qué se estrelló el vuelo 191. Faltan 5 minutos para el desastre. El vuelo 191 se dirige a la pista 32R del aeropuerto O'Hare de Chicago, listo para despegar. El defecto fatal que derribó el vuelo se produjo 8 semanas antes, cuando el DC-10 fue inspeccionado. En el momento en que el motor y el mamparo se desmontaron, se dañó una pestaña. Las siguientes 8 semanas, los daños se agravaron cada vez que el avión despegó y aterrizó. 1 minuto y 19 segundos para el desastre. El vuelo 191 comienza a despegar. Durante el despegue, la pestaña dañada que sujeta el mástil se rompe. Ahora el mástil solo se sostiene por los tornillos centrales. Cuando el avión eleva el morro, el mástil se desprende de su montura, se levanta y rueda por encima del ala, provocando el desprendimiento de 1 metro del frontal de la misma, lo que inutiliza el sistema hidráulico y deja sin energía a los instrumentos vitales de la cabina. 32 segundos para el desastre. Los pilotos saben que han perdido la potencia de un motor, pero no pueden ver que el motor y parte del ala se han caído. El copiloto Dillard sigue el procedimiento de emergencia y reduce la velocidad a 283 km por hora. El avión continúa ascendiendo regularmente a 90 metros. Entonces se agota el fluido hidráulico y las aletas se retraen, por lo que el avión pierde empuje hacia arriba. Al no haber electricidad, no se activan los sistemas de alerta que deberían haber avisado del peligro a los pilotos. 10 segundos para el desastre. El avión se escora peligrosamente a la izquierda. Los pilotos luchan por enderezarlo, pero el avión continúa inclinándose hasta que las alas superan la vertical y el morro se hunde bajo el horizonte.
A las 3 de la tarde, 4 minutos y 5 segundos, la punta del ala izquierda choca con el suelo y el avión estalla. No hay supervivientes. Han fallecido 273 personas. Es la peor catástrofe aérea de un solo avión de la historia de los Estados Unidos. Ahorrarse unos dólares y unas horas de mantenimiento le costaron la vida a mi padre y a otras 272 personas en un horrible accidente aéreo. Tras la investigación, el NTSB recomendó importantes mejoras en la industria de la aviación y el gobierno estadounidense ordenó cambiar los procedimientos de mantenimiento. McDonnell Douglas rediseñó el DC-10. Las líneas aéreas instalaron palancas tanto para el capitán como para el copiloto. Los pilotos ya no tienen que reducir la velocidad tras la pérdida de un motor, pero nada les devolverá la vida a las 273 víctimas. Fue un suceso que me cambió la vida. Debbie y yo salimos durante más de año y medio. Nunca pensé que la iba a perder en un accidente de avión. El gobierno de Estados Unidos multó a American Airlines con poco más de $500 000 por mantenimiento defectuoso. Pero la aseguradora del DC-10 pagó a la línea aérea $25 millones, más de lo que le había costado. Las acciones de McDonnell Douglas cayeron un 20% tras el accidente. Al final, la empresa se vio absorbida por Boeing.